Esto es Cabildeo Digital. Candidatos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el programa Candidatos y hoy conversaremos con Rodrigo Paz Pereira. Está con nosotros Cacho Herrera. A ambos les doy la bienvenida. Y bueno, Rodrigo, lanzo la primera pregunta. ¿Tuviste un mal vuelo? ¿Qué te pasó con BOA? Tenías que llegar más tempranito. ¿Qué te pasó? Buen día, Amalia, buen día, Cacho, buen día a todo tu equipo y a la gente que nos ve. Un saludo a todo el país. Sí, bueno, ya es recurrente, fuera de que estoy saliendo de una fonía que me dio tremenda en Chuquisaca de tanto caravana, mercados y lugares que hemos visitado. Ayer en Santa Cruz estaba casi sin voz, he recuperado para hoy día. Teníamos un vuelo que tenía que salir a las 10 de la noche. Y al final hemos llegado a nuestras casas a las 5 de la mañana, esperando retrasos de algo que se ha vuelto recurrente las 2, 3 últimas semanas. Había desaparecido en BOA esta imprecisión de horarios, pero están volviendo con mucha fuerza. O sea, realmente quieren cerrar una gestión muy buena de este gobierno y de 20 años de inoperancia y despilfarro del país. ¿Qué harías con las empresas estatales, Rodrigo? Yo no tengo nada contra las empresas estatales, pero las voy a auditar, si soy presidente, las voy a auditar y algunas que creo que tienen una relevancia aparte. No es lo mismo tener que hacer una auditoría de una empresa de papas fritas de 25 millones o del ingenio San Buenaventura con 360 millones de dólares a una empresa como YPFB o ENDE. Son dos perfiles diferentes al resto de las empresas, por poner un ejemplo. Entonces, todas serían auditadas. Le daría una solución que es para investigar ahora en Bolivia. Yo tuve la oportunidad de ver esto de cerca cuando trabajaba en la Organización Mundial de Comercio. India tuvo un problema similar, guardando diferencias a lo que ocurre en Bolivia, pero tuvo un problema similar de empresas estatales, algunas viables si fueran bien administradas. Y en el caso de las más chicas, entraría un proceso ya de privatización solo nacional, o sea, solo venta a empresas nacionales de interés nacional. Que eso hizo la India, agarró un paquete de empresas, las puso en el mercado interno y dijo, estas pueden ser privadas, 100%, estas pueden ser mixtas y otras pueden quedarse estatales, pero con una apertura a paquete accionario. Entonces, diría a las privadas que no deben ser empresas manejadas por el Estado, absolutamente privadas, pero con inversión nacional. Si ya ellos consiguen recursos externos es bienvenido, pero tiene que ser con propiedad nacional. Segundo, las mixtas. Y tercero, estas como YPFB o ENDE, que yo haría algo similar a lo de Petrobras, ingreso de paquete privado, pero a su vez también ingreso de nuevas tecnologías, que es básicamente lo que le está pasando a ENDE y a YPFB, esa necesidad de nuevas tecnologías y recursos frescos sin perder control del manejo. Uy, Rodrigo, eso te va a tomar 5 años, ¿no? Y el Bueno, país como los que siguientes necesita 5 años. respuestas urgentes. 100 días, ¿te parece poco? ¿Qué te parece la consigna de Samuel, 100 días? Asumo que la consigna de Samuel, que va vinculado a decirle de forma falsa, porque lo considero así, pero es un buen gadget, es un buen engancho electoral. No se preocupen, 100 días resuelvo todo. Tiene una fragilidad. Para tomar determinaciones en Bolivia, Amalia, fragilidad que la veo en Tuto y en Samuel conjuntamente, y mucho más en Manfred, pero que no está en la dimensión, y de ahí yo podría explicar en qué estamos y por qué entendemos la necesidad
de ser transversales en el país. Samuel tiene un problema que tiene muy buenos asesores, él ha moldeado su carácter y le pone recursos diarios muy potentes. No hay hoy día en el ámbito electoral alguien que esté gastando ingentes cantidades, pero para aplicar algo 100 días tienes que tener conexión con los diferentes sectores del país. No es cuestión de decir, tome, le pago acá bajo gerencia política y vaya usted a gerenciarme las diversas opiniones que puede tener el Alto o que pueda tener los Ponchos Rojos en Achacachi, o que puedan tener en Cuatro Cañadas en Santa Cruz, o que puedan tener en Puerto Suárez. Te he hecho una línea a lo largo y ancho del país, solo en lo Yo ancho, lo ¿no? que estoy No, diciendo es que no hay plan económico exitoso si no es negociado con los sectores sociales y que Samuel no podría hacer eso porque no tiene esa conexión. te soy honesto, no lo veo a Samuel sin vagonetas y guardaespaldas, caminando a ver un partido, por ejemplo, el de Brasil-Bolivia, en el Alto, con su señora esposa, tranquilo, sin que medie el temor de ser buscado Atacado. en función de algún reclamo o no reclamo. Te aseguro que Samuel no se va de esa manera. Yo el otro día, y no pongo por comparación, pero vale, no, o sea, lo pongo, perdón, como comparación, pero no por un tema personal. El otro día yo me fui caminando con mi señora esposa hacia el partido de Bolivia-Chile, que ganamos 2-0, con el capitán Lara, con su esposa, solos, sin guardaespaldas, aquí no hay, porque además no tenemos, y la gente se aproximaba para hablar y decir, oye Rodrigo, no te olvides del tema de la aduana, no te olvides del tema de bajar los impuestos, los aranceles, han dicho ustedes que iban a poner créditos con interés bajo, o sea, se estaban escuchando el programa y las ofertas para un sector que en el caso del Alto es parte de esos 5.700.000 hombres y mujeres que son parte de lo que dicen informales, cuentapropistas, comerciantes, gremiales, transportistas, emprendedores. Entonces, Pero eso no es suficiente, ¿no, Rodrigo? Eso no es suficiente. La no, habilidad de no, dialogar en la calle. Bueno, es que tal vez Samuel, bueno, fue secuestrado una vez, ¿no? Y uno arrastra eso. Yo pensé que te ibas a liar con un Samuel. ¿Hay un problema personal? Tal vez se arrastra el problema personal de tu papá. ¿por qué? Pienso. Ahí, No, con porque en Samuel, el no, mundo hubieron Samuel, corrientes políticas y era lo más afín a ti, ¿no? Concentrar, no dividir. no, no, con Samuel no hay ningún problema. Hay que entender el proceso histórico que él ha definido y lo conozco desde chico y a mí me parece, además he trabajado, yo soy agradecido, he trabajado en Soboce cuando su hermana era la gerente general, una mujer regia, sacó la empresa adelante, conocí la modalidad de trabajo de Soboce porque tuve esa oportunidad, fue una experiencia extraordinaria, después cambié de rumbo, pero no, para nada, no. Son formas o visiones o estilos de cómo entender el país y en eso nadie se tiene que enojar. Yo entiendo que él no es transversal en la conectividad de sectores y para tomar decisiones en Bolivia, igual que Tuto, aunque llevan 30, 40 años en política, el problema es que hoy, la Bolivia de hoy, especialmente la de hoy, es una Bolivia que necesita el liderazgo presidencial más que ser el mago que ordena las cosas, es un presidente a futuro en los 5 años. Primero que no tiene que pensar en reelección como lo propuse hace 4 años atrás, que entiendo que Samuel está en esa tasitura también. Tomó también la idea. El próximo presidente Amalia tiene que ser un presidente que entienda que no va para la reelección, que tiene que gobernar 5 años y que si va a hacer lo que te dije al principio de las empresas, de auditarlas, reordenarlas, sabe que no va a haber fruto a futuro, porque es parte de una apuesta donde el presidente no tenga injerencia institucional en leyes, de una señal clara de que va a empezar un proceso de independencia, de poderes, de seguridad jurídica en el país. Entonces las reelecciones son veneno, las reelecciones son parte de un proceso de fragilidad y falta de credibilidad. Pero a eso, te vuelvo a poner el ejemplo, no lo veo sinceramente a Samuel, aunque tenga
con los recursos que tiene una excepcional gerencia política, porque es un gerente político, él gerencia política, paga para gerenciar política, esté entrando, por ejemplo, a los ponchos rojos. Yo el otro día en el Año Nuevo Andino, 2.500 ponchos, después de 20 años, Amalia. Me dirás, eso, Rodrigo, puede ser relativo. No, no es relativo. Estar sobre el cerro mítico, donde Felipe Quispe tiró su discurso durísimo para el Octubre Negro, de acuerdo o no de acuerdo todos nosotros, pero poder ser el primero que entra para hablar sobre economía en el Año Nuevo Andino, sobre comercio, sobre qué hacer con la aduana, sobre qué hacer con los impuestos, los aranceles, gente que es considerada informal y dura, pero que debajo de cada poncho rojo hay un agricultor, hay un transportista, hay un gremial, hay un comerciante. Bueno, pues esos diálogos y esa oportunidad son impagables para poder después gobernar teniendo acceso a estos sectores para explicar esos cambios que vienen a futuro. Rodrigo, es posible que tú puedas hablar con los ponchos rojos, pero nadie sabe si los ponchos rojos van a votar por ti. Las encuestas te golpean un poquito, ¿no? Te tienen un No, más poquito bien acá. las encuestas hoy día, si alguien está feliz de las encuestas soy yo, porque primero ya no me pueden negar de que estamos con el capitán Lara en la cancha. Acuérdate, hace un mes éramos cero, un mes atrás, cero. Y después vino una encuesta que dijo, mire, por casualidad este tiene 4 algo. Después vino otra y dijo, no, había tenido 5 y pico. Después ya vino otra que dijo, está cerca de 7. Pero si ves las encuestas, por donde empezamos la campaña, que fue Potosí, Oruro, La Paz, en los 3 departamentos ya lo hemos pasado a Manfred, un candidato que está un puntito y medio por encima de Rodrigo y Capitán Lara, pero nosotros le estamos ganando ya en 3 departamentos. Y en La Paz estamos por encima de Tuto, que es un candidato nacional. Si ves por sectores, y eso que empezamos la campaña, ahora nos toca ir, evidente que hemos empezado recién en Chuquisaca y Tarija, que ahí estoy yo bajo, sí, lo reconozco, pero estamos entrando. Ayer hemos empezado en Santa Cruz, y en Santa Cruz, mira, te dejo este concepto, Amalia. Santa Cruz están pensando a ver, oye, aquí en Santa Cruz nos estamos disputando a Tuto y a Samuel. Manfred no es parte de la pelea. Estamos Tuto y Samuel en pelea. Pero mira, en el occidente, Rodrigo está empezando a posicionarse de forma positiva. ¿Cómo vamos a hacer para juntar Occidente y Oriente? Porque ellos asumían que Samuel y Tuto tenían garantizado Occidente. No es verdad. En La Paz departamento yo le estoy ganando, según la última encuesta, si las vamos a tomar al pie de la letra, lo estoy ganando a Tuto en el departamento de La Paz y estoy a punto de alcanzarlo. Me faltaban 3, 4 puntos para llegar donde el Samuel. No es poca cosa, querida Amalia. No, no. Falta un mes para las elecciones y al ritmo, bueno, te deseo lo mejor. Cacho Herrera, que está listo con su artillería de preguntas. Muchas gracias, Amalia. Hola, Rodrigo. La verdad que estás metiéndole talón planta punta en esta campaña. ¿Cuánto has comenzado en realidad? Más o menos yo tengo entendido que es por diciembre del año pasado, ya son 6 meses de campaña. No, una cosa fue constituir una organización política base. Todo el mundo se ha olvidado de hacer gestión política, estructura política. Si fuera por eso, Cacho, estoy hace 2 años y un poco más. He hecho más de 220 municipios, 230.000 kilómetros que dejé de contar. A los 230.000 kilómetros girando el país dejé de contar. Y la estructuración ya, el volumen de actividad política, por los recursos que tenemos muy, muy limitados, una vez se organizó el partido, no el partido, la estructura política, porque son varias estructuras bajo la lógica del PDC, vino un segundo problema, un ataque feroz de algunos candidatos usando a ciudadanos X o Z para que el PDC hubiera la crisis de que si estaba inscrito o no. Una vez afianzado eso, vino el otro megaproblema para todos en general, inscribir candidaturas. Nos ha llevado fácil unos 30 a 40 días, porque nadie al final, si te das cuenta, salvo algunos que están más organizados, pero no en el 100%, inscribieron lo que llaman fusibles, porque no teníamos garantías de que la Corte, si faltaba algún documento, faltaba alguna situación, te iba a bajar candidatos de peso.
Y nosotros, la inmensa mayoría de los candidatos que hemos puesto es gente que tiene perfil de una visión nacional, visión democrática y de visión muy popular. Nuestra mayoría de candidatos son gremiales, cuentapropistas, transportistas de peso. O sea, ante la apertura que el masismo nos ha dado, nosotros no hemos puesto estrellas del firmamento, hemos hecho todo lo contrario, hemos puesto las verdaderas estrellas de condiciones y de representación popular, muy, muy popular. Y Hablando de esto, Rodrigo, imagínate, hasta 2 semanas atrás, recién se pudo ya cerrar todo esto. Pero nuestra campaña fue largada cuando anunciamos si no me equivoco, era el 18 o 19 de junio, que era la fecha límite, el binomio Paz-Lara. Ahí empezó. ¿Qué está pasando en el PDC? Tú mencionabas hace un instante de que tuviste un problema no menor con el PDC y siguen insistiendo en el PDC. Por ejemplo, ahora dicen, nos vamos a retirar. ¿Esto te va a afectar en términos de campaña? ¿Crees que hay algún sabotaje ahí para que retirar al PDC de la carrera electoral? Hay un sabotaje, querido Cacho. O sea, el PDC por primera vez, después de muchos años, un partido de larga instancia histórica, es más, en gran medida, mi padre y otros pasan por el PDC al principio de sus carreras políticas, después organizan sus propios instrumentos políticos. El PDC hoy por primera vez, después de muchas elecciones, está yendo con su sigla sola, no bajo una alianza. La anterior vez fue bajo la alianza con UCS, tengo entendido, y creemos con Camacho, pero Así es. nunca tuvo un liderazgo en los últimos años de PDC. Por primera vez después, digamos, de 15, 20 años, está yendo como PDC, o un poco menos, está yendo como PDC, está bordeando, ya lo vamos a pasar a Manfred Reyes a nivel nacional, si no lo hemos pasado ya. Y hay una facción, yo no me puedo meter a opinar de temas internos del PDC, pero hay una facción donde hay un portavoz que ni siquiera es miembro del PDC. Y el PDC ha cumplido una serie de formatos. Y yo creo que va a ser una constante. Ya es cuarta o quinta vez que vienen con lo mismo. Y no me sería nada extraño que si seguimos subiendo, a días antes de las elecciones vuelvan a hacer una declaración de estas de que el PDC se baja solo por un tema de confusión. Yo, por si acaso, para darle seguridad a ustedes y a la opinión pública, hemos hecho las consultas legales sobre aquellos reclamos y las garantías están dadas 100%, no 90 ni 30, no hay nada en análisis. 100% de que estamos en el camino legal y vamos a estar en las elecciones. Así que, pero los verás surgir, porque están ellos promocionados por otro grupo, que no lo voy a decir por no entrar en conflicto, porque van a decir, no, es ataque, guerra sucia, pero viajan unos señores que no tienen pasaje, viajan todo pagado en avión, se presentan en La Paz, generan el escándalo y vuelven a sus regiones, porque no es que vivan ellos en Santa Cruz todos, no, viven en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, y traen a 6, 7 personas de una vieja camada que es un grupo externo, declaran esto, llaman la atención y está dado el caso que tú, Cacho, vas y me preguntas sobre el tema. Es 100% seguro por respuesta oficial de la Corte y ahí estaremos dando pelea, estimado Cacho y Amalia. Una última consultita de mi parte en este tramo. Tú decías que ya hay posibilidades de que puedas pasar a Manfred Reyes Villa. Quedan un poquito más de 30 días para el 17 de agosto. ¿Vas a virar en alguna cosa de esta manera que has encarado la campaña, que es visitar las regiones, juntarte con los sectores sociales? ¿Hay algún viraje o vas a continuar con este estilo de campaña? Mira, hay cosas que son realistas. Yo no voy a aparecer en medios de comunicación formales a partir del 18 de julio, lo dudo, a no ser que haya algún tipo de padrinazgo o amistad que pague los miles y miles de dólares que vale la comunicación formal. Gracias a Dios hay estos medios, gracias a Dios hay las redes, y eso ha permitido, por ejemplo, que un mensaje como cerrar la aduana, yo haya tenido 250, 300 mil vistas en un par de días, y con la capacidad que tiene el capitán Lara para llegar a las zonas, en un mensaje con él, al cabo de esos 2, 3 días posteriores, se hubiese tenido cerca de 1.700.000 vistas. O sea,
de un impacto potente y impacto en sectores que es donde estamos trabajando. Quiero decir algo para fundamentar las próximas preguntas que quieran hacer. Y yo estoy convencido por estos 230.000 kilómetros que hemos hecho, o sea, una gran encuesta y focus group nacional, si se quiere entender, de que la gente, si bien hay estos extremos y hoy día son polos que generan atracción al voto, hoy día cerca del 55% y se confirma a un mes de las elecciones, no han tomado una decisión electoral. Esto es terrible. O sea, ni siquiera has bajado a un margen de 12, 7, 8. No, no. Si acumulas los diferentes nulos, blancos, no sabe, etcétera, estamos hablando de cerca de un 50-55. Ahí hemos entrado nosotros a hacer una propuesta al país sobre un centro político nacional, un centro del consenso, un centro del diálogo, un centro que conoce, un centro, perdón, que conoce la diversidad, porque tanto el capitán Lara como mi persona nos hemos cansado de viajar este país por territorio y le estamos metiendo el doble ahora. O sea, energía hay de sobra, pero lo que quiero decir es que hemos viajado y hemos hecho una red de conectividad extraordinaria. Por eso ahora era muy interesante lo de Jaime Dum, era un proceso emergente. Pero Jaime, al salirse por XZ motivo, deja un proceso emergente que muy difícilmente se va a ir hacia Tuto y Samuel, aunque digan, esto se podría ir acá, esto se podría ir allá. No, no es verdad. La inmensa mayoría de ese grupo, y con la libertad que dejó Jaime de que puedan decidir, está tomando contactos porque lo emergente es espacio de centro con sus propias ideas y con el concepto que lo dejo para el análisis del capitalismo para todos. Esto es un país definitivamente, después de haberlo viajado tantos años, es un país capitalista, solo que hay un Estado e instrumentos que no permite que desarrolle sus capacidades. Y no estoy hablando del capitalismo de consumo, estoy hablando del capitalismo productivo, comercial, comerciante y que tiene otras variables. Entonces, yo creo que estamos pegándole donde debemos estar, porque ni Tuto ni Samuel están llegando a este centro. Y Andrónico tendría más chance de llegar a este centro. Pero esta gente quiere opciones. Y ahí estamos para estos bolivianos y bolivianas que nos permiten entrar en sus hogares y en los territorios para hablar de este centro bajo el concepto del capitalismo para todos. Estás mencionando dos motores de fuera de borda. Primero, al capitán Lara, que cuando lo elegiste como candidato a la vicepresidencia, sí te dio este espaldarazo, este impulso que se ve en las encuestas, es notorio eso. Y ahora el dunismo, ¿no? Que ha quedado un poquito al aire, pero tú dices, se va a venir aquí al centro. Bueno, esta es tu apuesta, Rodrigo. Más bien parece que el electorado está esperando saber por dónde se dilucidan las cosas en ambos polos, pero está bien, es tu apuesta generar una posibilidad en el centro democrático. Amalia, tú tienes más consultas, por favor. Claro que sí. Rodrigo, fuiste alcalde de Tarija, tu región, y resulta que no estás bien en Tarija. Si alguna ciudadanía parece que no quiere votar por vos, son los tarijeños. Tuviste una mala administración en la alcaldía de Tarija. Si esto es así, ¿qué podemos esperar en una administración nacional? ¿Por qué te fue tan mal en la alcaldía de Tarija? Me parece una pregunta dura, la asumo, pero es una alcaldía que tuvo una confrontación que pienso hacer también a nivel nacional. Cuando tú dejas de instalar y hacer parquecitos y resuelves el problema del agua, que por eso me dieron en el segundo año el premio nacional al mejor alcalde de Bolivia, ha resuelto el problema del agua por los siguientes 50 años. Lo que sí, yo empecé a hacer proyectos de una visión, de una dimensión sobre la visión de un desarrollo de Tarija. Yo no tengo juicios que estén vinculados, porque además los que tengo ya salieron los informes de no daño económico. Lo que sí tuve es una lucha con un sector, una clase de poder mediática, y Tarija es un espacio complicado, donde luché con unas viejas glorias de la política, muchos de ellos se están retirando ahora, y que tuvo un costo muy grande. Poner por primera vez 8.500 pantallas LED en la ciudad, una ciudad que se reconocía como oscura, nos comparaban, Oruro tenía ese problema muy serio, o resolver, generar y construir, pregúntale a cualquier alcalde del país hoy si ha hecho 10 unidades educativas o 9 hospitales.
Fue un momento difícil, fue la crisis financiera de la caída de los precios de los hidrocarburos. Fue un momento, Amalia, también muy difícil con la comunicación. Unos medios de comunicación acostumbrados a unos altos costos de comunicar o dar información sobre los proyectos. Y entraba el Facebook, entraba una serie de procesos de información. Fue un momento de transición. Lo importante es que aplicamos una serie de cosas, querida Amalia, que ahora que he ido, porque por primera vez hemos entrado la anterior semana, no hay mejor cosa que la relación con la gente. Y verás tú una sorpresa. Tarija tiene 3.5% del valor electoral. Con lo que hemos entrado el otro día, yo estoy seguro, y acuérdate en la progresión, en la visión de las encuestas, que nosotros vamos a llegar a tener representante en el Senado, porque una cosa es el ámbito de la ciudad de Tarija, que es el ámbito de medición, que verás los resultados finales. Yo he ganado 5 veces al MAS en Tarija, 5 veces, y las anteriores elecciones, salvo la de alcalde, que salí con un récord de voto muy alto, hemos empezado siempre con unos 5, unos 7, con esa fuerza, esa suerte de división con ciertos grupos de poder. Pero nos hemos impuesto y yo creo que ahora verás los resultados después de la gestión y de proponer cuál es el destino de Tarija siendo cabeza de un gobierno, verás que los resultados al final son diferentes. Hay trabajo por hacer y lo vamos a intentar como siempre lo hacemos, en el voto, no de otra manera más que con la decisión popular. Rodrigo, estás 23 años en la actividad política desde que fuiste diputado en 2002. Aunque eres un rostro nuevo, una opción nueva para la presidencia, bueno, tienes una larga trayectoria y eso está muy bien, así tiene que ser, me parece. ¿Qué lección te ha dado la política a estas alturas de tu vida? Mira, yo creo que desgraciadamente en Bolivia hay pocos que tienen como vocación el servicio público, porque de entrada lo ven como un pecado en la inmensa mayoría. Si eres servidor público, entras a una categoría de corrupción, de ataques políticos, de una institucionalidad muy frágil. El otro día veía el proceso de la contratación del litio. Empieza en los 70 con Banzer como presidente, no con mucho peso. Pasa después con Víctor Paz, Siles Suazo, donde la fragilidad institucional con el gobierno de la UDP es complicada, genera una institución por primera vez en la época de inicio de democracia en Bolivia, pasa después al gobierno de Víctor Paz, que genera una serie de pasos ya tecnológicos para fundamentar un contrato con 2 empresas que habían a nivel mundial. Y llega al final al gobierno de Jaime Paz, que genera el contrato, se establecen las condiciones, gana una empresa, habían solo 2 empresas, gana una empresa que no es la que estaba vinculado a los intereses de Chile. Llega al Parlamento No me y el cuentes la historia Parlamento, del litio, no me ¿aló? cuentes la historia del litio, no, contame tu historia, contame la tuya. Permíteme, este es el reflejo de ¿Qué la, te ha dejado 23 años de política? ¿Por qué este, per- insistir? permíteme el reflejo de la historia y cómo es ser parte de eso. Llega el momento del Parlamento una vez que Jaime Paz manda el contrato y la crisis institucional, Conocemos esa la historia, debilidad conocemos esa institucional historia, Rodrigo. hace, Saca la hace que, conclusión. Es que conocemos esa historia, Rodrigo. Lo que yo quisiera es la conclusión personal tuya. ¿Por pero qué el país permíteme, está como está con querida Amalia, políticas? querida Tiene Amalia, 20 años de dame un trayectoria. minuto para dar mi conclusión a mi Perdona, estilo. perdona. Entonces, cierras ese proceso y al final Bolivia pierde un proceso extraordinario por la debilidad institucional. En mi historia he visto eso de cerca, especialmente en lo que me tocó vivir. Yo siempre he sido oposición al gobierno del MAS. La fragilidad institucional ha hecho que en un momento dado, al igual que el litio, perdimos una oportunidad extraordinaria por esa fragilidad institucional nacional, en lo que me tocó a mí 2 veces como diputado uninominal. La primera diputación uninominal, Amalia, llega al 2002. Después de 130 parlamentarios de un nivel extraordinario, muchos de ellos, solo sobrevivimos cuando Evo entra al 2005, 3 parlamentarios de 130 que representaban las diferentes organizaciones políticas del país. Y ahí vino una era nefasta, nefasta porque ibas al Parlamento, de hecho yo renuncié, me fui antes del Parlamento porque era inútil estar ahí,
donde nunca vi en mi vida algo tan brutal como levantar la mano sin entender un carajo, y perdón que lo diga de esa manera, porque fue una pérdida del debate nacional a través de la Asamblea que estamos pagando ahora, de los levantamanos. O sea, fueron los 2/3 que después se consolida con la nueva Constitución. Y claro, a partir de ello hay una muerte en vida de la institución parlamentaria tan vilipendiada en el pasado, que tenía incapacidad de generar 2 minutos de reflexión sobre normativas. Y era levantar, la gente lo que quería era llegar 10 minutos y largarse. Y yo creo que la consecuencia de estos últimos 5 años, más lo que me toca vivir en la alcaldía, yo para hacer una planta de tratamiento, Amalia, tenía la plata en mi región, debería hacer una planta para mi ciudad donde yo podría disponer, pero si bien la autonomía, pero los formatos de las normas del MAS generaban un atosigamiento a la descentralización, yo tenía que ir a pedirle un permiso medioambiental a un viceministro que me mandaba a hablar con un secretario de Quinta para hacer mi planta de tratamiento en la ciudad de Tarija con mis recursos. Tenía que pedirle permiso al Estado central. Todas estas crisis o todas estas debilidades, abusos de poder del centralismo, está claro que con los 60.000 millones de dólares que se fueron con el MAS, fue un fracaso de gestión de Estado. Por eso nosotros lo llamamos el Estado tranca. El país no es tranca, el Estado es tranca. Entonces, en lo personal creo, Amalia, tener el conocimiento, perdón, te he explicado algo a gran escala que tú conoces muy bien, pero te he explicado algo a pequeña escala en la dimensión del país, que era mi planta de tratamiento, pero que adolece y sufre los mismos problemas de la incapacidad y la debilidad de instituciones que dependen de jefazos y no de políticas de Estado. ¿Tú mantendrías el Estado plurinacional? ¿Volvemos a la República? Para mí no es el conflicto por ahí. Es más, no entraría ni siquiera eso. Lo que nosotros, más allá de los títulos, vamos a cambiar a un Estado que sea flexible, viable. Y eso empieza por acabar y coartar el presidencialismo de este Estado, que es uno de los principales factores de problema. Tú tienes que construir, y yo soy pro-federal, y te quiero decir que dentro del programa de gobierno, para no entrar al conflicto federal, para no entrar a debatir sobre federalismo, hemos puesto el concepto, que lo ha usado otro también, pero no creo que lo entienda. Hace unos 3 años y medio yo largué el tema del 50-50. Y el 50-50 es un proceso, es un inicio del federalismo. Yo creo que Bolivia tiene que ir al federalismo. Tiene que potenciar a las regiones, tiene que crear sus capacidades institucionales en las regiones y generar economía desde las regiones. O sea, crear Estado desde las regiones, construir Estado desde las regiones y construir economía desde las regiones. Entonces, para no entrar en el conflicto de poner la palabra federal y entre los falsos debates, iniciamos el 50-50. Y el 50-50 es un proceso federal en salud, en educación, no es solo un pacto fiscal. Empiezas a descentralizar todos los poderes concentrados en el Estado central y a su vez empiezas a darle un rol a la presidencia de Bolivia más como un coordinador nacional que permite que fluyan las diferentes variables o ventajas comparativas que tiene cada región. Por ejemplo, salud. La salud en Bolivia es pareja para todos. No importa la salud si esté en el alto, que tiene unas condiciones climáticas, condiciones de enfermedades diferentes a las que pueda tener el oriente. Y lo sé yo porque he hecho 9 hospitales. Es un récord haber hecho 9 hospitales y uno de segundo nivel. Las características que me daban para los hospitales eran los mismos de la zona altiplánica, con las mismas características. O lo mismo que podría ser un hospital lineal en Pando, cosa que somos absolutamente diferentes, entenderás. Lo mismo en la educación. Somos diferentes. Potencia tus recursos humanos regionales, pone una currícula que es lineal para todos. Está bien la historia de Bolivia, etcétera, 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 50%, y el otro 50% lo pasas a las regiones con absoluta libertad. Y si Santa Cruz quiere poner, por ejemplo, materias como diseño o plan de negocios, cómo sacar créditos, tener una mínima contabilidad y una serie de variables que ven en sus futuros recursos humanos que sacan de las unidades educativas, sabrá Santa Cruz cómo potencia sus diferenciales al resto del país. Si Tarija quiere meterle vinos, uvas, inganis, gas, turismo, comercio,
Tarija sabrá en su 50% lo que hace. Entonces empiezas un proceso federalizado donde también entra el tema financiero, entra el tema tributario. Sofía genera unas ingentes cantidades de impuestos que el 100%, como es Graco, grandes contribuyentes, se viene al Estado central. Esto ya desconcentra a las empresas, 50-50. 50 viene al Estado central, pero 50 se queda en tu región para que tú dispongas de esos recursos tributarios en las diferentes opciones que como sociedad quieras desarrollar. O sea, es un Y inicio de federalismo. remato con eso para darle la palabra a Cacho en la última ronda. Rodrigo, Tarija recibió por el gas, es decir, no hubo departamento que hubiera recibido más dinero que Tarija. Y Correcto. a pesar de eso, y a pesar del centralismo y todo lo que tú mencionas, que efectivamente es así, los locales se tiraron la plata y Tarija está igual que siempre. Correcto. No te digo que no. A mí me tocó la parte dura que fue de tener a 70, 80 dólares el barril. A mí me tocó a 20. O sea, me tocó remar la crisis, por eso sé cómo funciona esto y sé cómo podemos sacar esto adelante, porque aún así construimos hospitales, construimos colegios, resolvimos el problema del agua, de la seguridad. Entonces, Tarija es un ejemplo. ¿Ah? Perdona que te corte, voy a apunto a que al margen del centralismo hay un tema de administración local y de corrupción local que es igual en todo el país. Es decir, ¿cómo se han tirado esas Para favor de Tarija, Amalia, para favor de Tarija, Tarija no tenía una carretera asfaltada en su departamento. Y todos los millones y millones, miles de millones que se generó para Tarija fue asfaltar el departamento, pero con un dolor, evidentemente, que recién se va a concluir, porque a diferencia de las carreteras nacionales, Tarija se pagó todas las carreteras. Ahí el Estado central no entró para nada. Yo puedo criticar muchas cosas a Tarija, pero Tarija tuvo un ingreso de cerca de 3.500 a 4.000 millones de dólares. Sí, y es verdad. Y en un año, Mario Cosío tuvo el presupuesto de inversión pública que tuvo Jaime Paz como presidente un año. Mario un año tuvo 550 millones de dólares, que era el presupuesto de inversión pública de Jaime Paz. O sea, y era presidente versus un gobernador. Es verdad. Pero a razón o a diferencia de otros departamentos, Tarija se pagó. Podía haber utilizado esos recursos para otras cosas. Tarija se pagó, por ejemplo, la inmensa vías carreteras, pero Tarija llegó al desarrollo humano y hoy día sigue siendo la número uno en atención médica, que al final es el potenciamiento de una sociedad que tenga capacidad de generar desarrollo. La diferencia es que la dependencia del Estado de tarijeño, la parte que nos tocaba del Estado, fue inmensa. Y ahí viene, sí, el fracaso igual que al Estado nacional, de no potenciar formas alternativas de producción. Pasamos de, y estos son números, pasamos de ser 50, 40 millones de dólares al año en producción vitivinícola en mi municipio, a 120, 130 millones de dólares del sector privado, generándole vías, carreteras, generándole energía más barata, generándole condiciones para que puedan producir de mejor manera. Pero está claro, y concuerdo contigo, que más allá de las infraestructuras, el gran fracaso, no darle un proyecto alternativo, proyectos alternativos de desarrollo como región en un momento muy exitoso de los recursos. De mi parte, muchas gracias. Rodrigo, le paso la palabra a Cacho. Bien interesante, Amalia, muy interesante esta conversación que están sosteniendo, porque me da pauta para preguntarle a Rodrigo, no se acaba acá, me imagino, esta etapa de la vida política de Rodrigo y de sus perspectivas. Se vienen las elecciones subnacionales, por lo que han estado hablando de Tarija, por las perspectivas que puedan haber de aquí en más. ¿Vas a insistir en que terminando la elección nacional se van directo a las regionales, tener candidatos en las alcaldías, en las gobernaciones? ¿Ese es el plan? Mira, Cacho, yo creo, no fue fácil, fue muy duro, reconociendo y este concepto, y no lo digo por golpear con la idea, el capitalismo para todos. Somos un país capitalista. Hay más de 5.700.000 hombres y mujeres que necesitan una respuesta, son gremiales, cuentapropistas, transportistas. Yo me he definido en ese sector
no tienen un proyecto alternativo político. Hay 1 millón donde estoy yo y hay muchos, 1 millón de formales, pero la informalidad en Bolivia tiene que ser resuelta. No es cuestión que se hagan la vida como quieran ellos, porque no se puede entender Bolivia por dar ejemplos transversales en el país. La feria de Barrio Lindo en Santa Cruz, o la feria 16 de julio en el Alto, o la feria Cantuta en Oruro, por decir una transversalidad de megaferias que aun con las condiciones complicadísimas que el Estado tranca te genera para generar empresa, emprendedurismo, cuentapropistas como se llaman, aún así subsisten. ¿Qué haríamos en el país si todo dependiera en un falso discurso de que el Estado es la locomotora de este país? Ahí hay 5.700.000 hombres y mujeres laburando la vida como pueden. Y al otro lado tienes 1 millón que viven ahogados. Ayer hemos presentado, y los dejo en su programa, un perdonazo tributario. Y Amalia, Cacho, miran, Rodrigo, no te vengas con perdonazos tributarios. Es que llevamos 20 años persiguiendo empresarios que han tenido formales, que han tenido un éxito empresarial, pero las condiciones no son las adecuadas y por multas, por procesos, tenemos un acumulado de casi 65.000 millones de bolivianos, que es lo que nos cuesta la salud y la educación al año. Sumando salud y educación al año en el presupuesto son 60.000 millones, 62.000 millones de bolivianos. Y tenemos un sector empresarial que todos los días le cae la aduana, le cae impuestos. No hablo de las mafias, que es un porcentaje muy chico, y los tiene atosigado con sus cuentas congeladas, viendo peripecias para ver cómo forman o relanzan sus empresas. ¿Y qué hacen ellos? Como muchos otros, dejan la empresa oficial, pero se largan y se pasan a lo informal. Este Estado está matando la formalidad del país y cada vez aprieta más a la gente que se vaya a la informalidad del país. ¿Qué necesitamos hacer? Que ser formal en Bolivia sea barato. No mentirnos más. Esta palabra no existe, pero la voy a decir porque la gente en la calle lo dice. Joven, como dicen, o Rodrigo, como dicen, o candidato, como dicen, hay que asincerarnos. Hay que asincerarnos. Y asincerar significa, ponme barato las cosas que yo quiero formalizar. ¿Qué es barato? Dame crédito barato, bajame impuestos y hazme un solo impuesto, bajame aranceles y hazme un solo arancel. Si regularizamos esto y la gente sabe que hay que contar con 3 reglas. 1, crédito barato. 2, impuesto barato. 3, regla 3, arancel barato. Y este crédito es para producir, no es para consumo. Crédito productivo, crédito comercial. Es más, se han atrevido a decirme, Rodrigo, ¿por qué cerrando la aduana hacemos una institución que proteja la industria nacional, hacemos una institución que controle qué entra y sale, porque productos hay que controlar, pero hagamos de Bolivia, y esto no es novedad, una gran zona franca? Tenemos 5 fronteras. Con los recursos de la subvención, dejemos de subvencionar ya, pongámosle un colchoncito para la gente que más necesita. Pero los 2.500 y un poco más millones, de los cuales casi la mitad se va en contrabando y corrupción, pongamos esa plata, esos dolarcitos, no todo en su paquete, para hacer infraestructuras carreteras en el país cada año, para unificar esas 5 fronteras y que este país se vuelva realmente una zona franca, que fluya el comercio, que venga Brasil a comprar, que venga Argentina, Paraguay, Perú, Chile, que vengan a comprar, porque nos tenemos que volver, y es lo que más me ha gustado que me dijo el señor Marco Morales, que era pasante el año pasado en Sicacica y Patacamaya, que le está quitando el comercio a Oruro. Me dijo, Rodrigo, Bolivia se tiene, más allá de lo que producimos que hay que vender, se tiene que volver un gran supermercado, que entre la gente, que venga a comprar, que dé servicios, que haya hotelería, que haya carreteras, que haya banca, que haya financiamiento. Dejemos que la gente entre. Señalando, Rodrigo, entonces sí, hay esta perspectiva de participar en las elecciones subnacionales del próximo año. Eso estoy entendiendo. Claro, imagínate, Cacho, a tu pregunta, que le he dado todo este concepto del por qué estamos construyendo un instrumento político por primera vez en los últimos 20 años, que no es venir cada 4 años con un fajo de plata y decir voy a ser candidato a la presidencia. Tienes que construir un proyecto que tenga base social, visión nacional, conceptos democráticos, que tenga un modelo de la economía que decimos nosotros es capitalismo para todos,
concluido y que vaya desarrollando y madurando. No vienes con técnicos caros cada año y le pagas millonadas de dólares a gente de afuera para decir, tráeme el eslogan, dame el paquete de medidas y veamos cómo nos va. Hay que construir proyectos políticos y después de 20 años que el masismo no ha permitido generar desde la oposición y la oposición también ha fracasado en generarle una alternativa, un sueño, una inspiración, una visión de futuro, nosotros vamos a seguir. Y si ganamos, acuérdate, Cacho y Amalia, si ganamos estas elecciones, dirán, Rodrigo, por las encuestas no vas a ganar. Ya vamos a ver. Evo a 2 meses, que eran otras encuestas, iba en 2.5 o 3 en una elección en el pasado y acabó saliendo segundo y casi le hace temblar a Goni la presidencia. Entonces, ya veamos los resultados, veamos cómo salimos. De ganar, estoy convencido, Cacho, de Pero ganar. no hay el elemento Rocha, ¿no? Hay que acordarse que lo que propuso a Evo Morales en segundo lugar en las elecciones del 2002 fue el rochazo, ¿no? ¿Te acuerdas del embajador Manuel Rocha que dijo que no hay que votar por Evo Morales? Y claro, la gente en rebeldía más bien le contestó en las urnas votando por Evo Morales. Pero bueno, estoy entendiendo de que sí, bueno, este es el plan nacional, vas a intentarlo hasta el último momento, creo que tienes ahí fijada ya una especie de bancada que puedas obtener en esta elección, te vas a la subnacional, pero tu incomodidad es el PDC, lo has dicho con mucha sinceridad, es un problema en este momento para ti, y yo lo que te quiero decir es que hay ya un trámite iniciado formalmente ante el Tribunal Supremo Electoral para que renazca el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el partido que fundó tu papá y otras personalidades políticas en Bolivia. ¿Tú quisieras, por ejemplo, ser parte del MIR ya en esta etapa de las elecciones subnacionales? Mira, lo que pueda acontecer y teniendo una relación muy directa, porque habrás entendido que no tuve mucha opción es como pedir paz. O sea, o niegas tu apellido y relanzas con otro apellido. Yo no niego mis raíces y además la relación directa que hay con sectores renovados del mirismo y una vieja guardia que está participando en la construcción de un proyecto político y estamos en ello. Así que eso veremos cómo va. Me parece una gran iniciativa que se esté tomando, pero tú sabes cómo es el sistema judicial en Bolivia y por eso no me he metido ni me he pronunciado y no lo voy a hacer ahora porque creo que la coyuntura dice focalizate en las necesidades de los bolivianos ahora, focalizate en los problemas que tiene la necesidad de ese gran centro que no, la gente no quiere extremos, eso sí que es real, eso le digo así de corazón. Si hay un 50-55% del electorado que no ha decidido irse por ninguno de los dos extremos, porque estos son los mismos de siempre y esto es más de lo mismo, este espacio es extraordinario. Y ahí mi mensaje, por favor, para los dos y para la gente que nos ve, es necesario construir una democracia del siglo XXI, más allá de quién pueda ser presidente en esta campaña y en esta elección, pero es necesario construir un escenario político diferente, cerrar este ciclo nefasto ya de una vez y permitir que la democracia se refuerce cambiando un sistema judicial. La democracia depende mucho de la justicia que tienes. Esta justicia es tremenda, paupérrima, por eso nuestra democracia está en bajos niveles. Buena justicia, buena democracia. Construyamos los instrumentos y por ello nosotros estamos entrando para generar este espacio de consensos nacionales y yo creo, cierro con esto, tomen nota, que tomen nota de la buena manera, con la humildad más grande, a medida que vayamos creciendo en los temas electorales, de encuestas que no pagamos, porque no tenemos esa capacidad, el Oriente se va a fijar quién está creciendo en Occidente. Y en mi impresión, creo que este peso del Occidente que estamos logrando será parte del balance de las decisiones que vaya a tomar Oriente. Hoy día, la pelea en Santa Cruz es de 2 candidatos paceños que están en esa disputa. Y está bien y me parece correcto, pero no tienen presencia consolidada en Occidente. Y no es un problema de regiones, porque a mí me dicen árabe, árabe es Coya, árabe es Camba, es una ironía de Santa Cruz. Es cómo generamos el balance de concertar. Si nosotros podemos hacer esa respuesta, estaremos para hacer esa respuesta en estas elecciones. Rodrigo, hablas de concertar, pero tu propia candidatura refleja la división. No es verdad eso, Amalia. No es verdad. Más división habrá y más campo
y más posibilidades para que Andrónico o variantes del MAS puedan imponerse. O sea, No estás es verdad. dividido, No estás es verdad, dividido. María. Con todo el respeto te digo más bien que mi conflicto es con Andrónico y no con Tutos y Samueles que no están llegando al centro. O sea, hay una clase, una institucionalidad cruceña que ha definido que la próxima bancada tiene que ser Tuto, Samuel y Manfred. A Manfred lo están sosteniendo ya con chicles, ya no se sostiene, ya no se sostiene. Pero mi actuación, te habrás dado cuenta, toda mi línea no va en favor porque además no me interesa conflictuar con aquellos que ya tienen un voto consolidado y representan la histórica facción del poder de oposición que nunca le ha ganado al MAS, nunca le han ganado al MAS y siguen con la misma lógica y sinceramente lo veo complicado. Lo mío es el centro y más bien yo tengo un conflicto y mi conflicto electoral es lo popular, democrático y nacional hacia ese centro derecha, centro izquierda. Es ahí nuestra ubicación. Entonces, y mira que han intentado y no es dividir, porque a un boliviano hoy no va a haber ese voto útil que hubo en otras elecciones diciendo, ah, ya, bueno, porque el MAS se vaya. No, no hay eso, no va a haber y está medido, está comprobado. Ya se hubiera definido antes. Hay un gran centro, Amalia, y igual que en el sentido periodístico, que es algo similar, porque al final si yo veo un programa de Amalia o veo el programa de otra persona u otra persona porque son mis gustos mediáticos, porque me gusta la información en democracia, la opción de votar sin que te obliguen o te chantajeen hablando de la unidad que no han sido capaces de generar ellos, yo voy a representar un sector importante del país solo con lo que ya hay hoy día de 8% que estamos más arriba. Estamos hablando de representaciones sociales que van a tener voz y voto en el Parlamento. Yo no voy a negar esa oportunidad porque sería una actitud antidemocrática que bajo el chantaje de la unidad digas, anda a arrimarte a aquellos que no han tenido la capacidad de unificar un centro nacional. Yo, no me parece correcto y me parece un chantaje de esas candidaturas, ¿no? Te agradezco muchísimo tus respuestas. Realmente te deseo éxito. Muchas gracias por la franqueza en las respuestas. Y Cacho, muchas gracias también a ti. Nos despedimos hasta el próximo programa Candidatos. Gracias, Amalia. Gracias, Cacho. Les agradezco de corazón el espacio y este diálogo. Y ojalá Amalia y Cacho hubieran tantos espacios políticos para reflexionar de forma ágil, abierta y dar pautas, porque todo lo demás está muy inducido hacia proyectar hacia un grupo u otro grupo. El agradecido soy yo, la verdad. Tengo tan pocas opciones que me den ustedes, es una gran oportunidad para mí. Un saludo para todo el país. No se preocupen, vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores. Saludos, Rodrigo, suerte. Mucha suerte. Gracias, un cariño, Bye. gracias. Candidatos.